Buenas noches, querida audiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales en la transmisión de las conferencias teológicas de esta semana. Hoy estamos culminando la serie que arrancó el día lunes y hoy tenemos la última de las conferencias, que es Cristo y la comunidad de la reconciliación, la segunda parte, que la primera parte fue el día de ayer. Así que bienvenidos. El doctor Gerardo Corpeño es nuestro conferencista. Él lo ha sido durante toda la semana y hoy estará con nosotros para esta conferencia. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Padre, gracias te damos por esta semana y gracias te damos por la conferencia de este día también. Pedimos tu bendición para cada uno de los que estarán escuchando, viendo y para la presentación y la exposición del tema. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos y a todas. Es una bendición poder llegar al final de las conferencias. Quiero aprovechar antes de empezar esta última conferencia, agradecer al decano, el doctor Nelson Morales, y al doctor Pablo Branch como rector por la invitación. Desde que recibí la invitación, para mí me sentí honrado. Sentí un privilegio poder hacer y una oportunidad es un ejercicio de poder compartir con todos ustedes y con mi alma mater acá en CETECA, colegas, estudiantes, algo de lo que Dios me permitió investigar, algunos de los resultados o conclusiones de la investigación. Agradezco también a todo el equipo y el staff, no solo de tecnología, multimedia, promoción. Yo sé que hay mucha gente atrás de esto y la verdad que ha sido todo muy profesional. Han hecho posible de que estas conferencias se transmitan a través de Facebook Live por las noches. Y también gracias a cada uno de los asistentes, los que han perseverado hasta acá, los que han estado hasta acá toda la semana y los que también nos han acompañado durante la transmisión en la noche. Ayer vimos que el fundamento de cualquier tipo de reconciliación en la iglesia es la cruz de Cristo. La iglesia no es solo beneficiaria de la reconciliación, la iglesia está llamada a ser embajador de la reconciliación de Dios en el mundo. Ayer vimos esta base o fundamento cristológico. Y luego también empezamos a hablar de la primera característica esencial o de lo que yo he denominado algunas características esenciales que la iglesia como comunidad de reconciliación debería de tener. Y terminamos hablando de la iglesia como comunidad de diálogo. Esa comunidad que escucha al otro, esa comunidad que tiene ese mutuo entendimiento con el otro, incluyendo el enemigo, incluyendo las voces también que han sido marginadas o relegadas. Hoy estaremos viendo dos características más de lo que debe ser una comunidad de reconciliación, y las características son una comunidad de justicia y una comunidad de perdón. Por una comunidad de justicia me refiero a una comunidad que corrige las relaciones justas, restaurando la igualdad y la fraternidad entre sus miembros. Usaré la epístola de Filemón para ilustrar cómo esta comunidad de justicia se puede ver en un caso o ejemplo concreto e histórico de cómo luce la reconciliación entre o dentro de la iglesia. Es una reconciliación que a su vez está comprometida con la liberación. La carta de Filemón, aunque corta, es, en decir de N.T. Wright, una ventana a toda la teología paulina. A continuación, me centraré en cómo esta corta epístola
cómo en esta corta epístola se desarrolla el tema de la reconciliación. Voy a usar e incorporar la categoría de Miroslav Volf, que vimos hace 2 conferencias, la categoría clave de la identidad que desarrolla este teólogo con relación o en construcción en relación al otro. Voy a formularme la siguiente pregunta que Volf se formula, la voy a aplicar a esta epístola, que es la siguiente. ¿Cómo se constituyen las identidades para que puedan restaurarse las relaciones rotas? Lo que la parábola del hijo pródigo es para Volf, la epístola de Filemón será para mi propia propuesta. Esto no quiere decir de que mi lectura de Filemón sea idéntica en cada uno de los detalles a como Volf lee el hijo pródigo, sino que simplemente es que la categoría de identidad en relación con el otro será, como en el caso de Volf, una clave hermenéutica. Además de enfocarme en la categoría de identidad en relación con el otro, agregaré el concepto paulino de participación para destacar aún más la profunda interconexión y solidaridad entre los 3 personajes principales que vemos en esta epístola: Filemón, Onésimo y el propio apóstol Pablo. Finalmente, prestaré atención a lo que los teólogos latinoamericanos han llamado la perspectiva desde abajo, para resaltar cómo debería ser una reconciliación que tome en cuenta la perspectiva y los reclamos de las víctimas. En pocas palabras, Filemón nos ofrece una forma de encapsular y encarnar una reconciliación integral, es decir, una reconciliación que integra plenamente las preocupaciones sobre la liberación y la justicia para las víctimas. Filemón es una carta sobre la reconciliación entre 2 personas que pertenecen a diferentes estratos sociales, que han tenido una relación jerárquica, en este caso, amo-esclavo, pero que ahora ambos se han convertido al cristianismo. Algunas lecturas reconciliatorias de Filemón, o que enfatizan la reconciliación en Filemón, han caído en un tipo de reconciliación barata, sin cuestionar en absoluto el status quo y por lo tanto dejando sin abordar la condición de opresión que se ve en esta carta. Con esta aclaración en mente, creo aún válida la declaración de N.T. Wright cuando sugiere que Filemón resume la vocación de la iglesia de ser embajadores de reconciliación de Dios en el mundo, tal como se encuentra y como vimos el día de ayer en la cita de 2 Corintios 5:20. Wright incluso llega a sugerir que Pablo no solo está instando y pidiendo, sino que en realidad está encarnando este ministerio de la reconciliación. De tal manera que nos atrevemos a decir, dice Wright, que Dios estaba en Pablo reconciliando a Onésimo y Filemón. La categoría de identidad de Volf más la categoría paulina de participación nos servirán como lentes hermenéuticos para ver más claramente de qué tipo de reconciliación nos está hablando Pablo en esta epístola. Nos centraremos pues en los 3 personajes principales de la carta: Onésimo, Pablo y Filemón. Empecemos por el primero, Onésimo. Aunque es uno de los protagonistas de la carta, la mayoría de comentaristas han descuidado a Onésimo, quizás porque su nombre no se menciona hasta el versículo 10, y tal vez porque también hay pocos detalles, o no muchos detalles, sobre él. Sin embargo, recientemente algunos eruditos han prestado más atención al carácter de Onésimo, enfatizando aún su agencia. Hay algunas cosas sobre la identidad de Onésimo que podemos inferir
creo yo, con cierta confianza aún de la misma epístola. Primero, Onésimo es uno de los esclavos de Filemón que se escapó o huyó de la casa de Filemón y de alguna manera conoció a Pablo y le pide su ayuda. Segundo, Onésimo se ha convertido al cristianismo a través del ministerio de Pablo, mientras Pablo estaba en prisión. Versículo 10 de la carta. Aunque el texto no es del todo claro acerca de qué tipo de ayuda Onésimo le pide a Pablo, no es improbable que Onésimo le pidiera a Pablo que mediara en cuanto a su liberación. Finalmente, el texto sugiere que Onésimo le fue útil a Pablo mientras éste estaba en prisión. Versículos 10, 11 y 13. Hasta convertirse en cristiano, la identidad de Onésimo estuvo definida por su condición de esclavo. Es cierto que no podemos equiparar hoy en día la esclavitud en el mundo grecorromano con la esclavitud en el mundo moderno. Sin embargo, la esclavitud seguía siendo esclavitud. Como señala Scott McKnight en su comentario a la epístola de Filemón, la evidencia de las realidades más duras de los esclavos no debe minimizarse en aquel tiempo grecorromano. Los esclavos eran esclavos y el cuerpo del esclavo pertenecía a su amo. Por ejemplo, dice McKnight, los cuerpos de los esclavos fueron marcados con grillos, sus manos cortadas. A veces eran castrados y les imponían collares de hierro. El esclavo siempre fue castigado con más severidad que el ciudadano o la persona libre. Los esclavos muchas veces fueron incinerados vivos, crucificados y entregados a animales salvajes en el anfiteatro. La esclavitud en aquellos tiempos también afectó la identidad misma del esclavo, ya que el cuerpo del esclavo estaba de alguna manera unido al cuerpo de su amo. Los cuerpos de los esclavos pertenecían a su amo y existían en la medida en que ofrecían un servicio a éste. Por tanto, el esclavo no tenía identidad propia, sino que su identidad era literalmente asimilada por la de su amo. Aunque probablemente Onésimo buscaba su libertad, al abandonar la casa de Filemón, su amo, él estaba perdiendo la relación que hasta ese momento lo definía, aunque negativamente, como persona, que definía su identidad. Sin embargo, el resultado de su fuga sería inesperado incluso para el mismo Onésimo. Su condición e identidad cambiarían drásticamente, se convertiría en cristiano. Será precisamente su nueva identidad como cristiano lo que cambiará también su relación con Filemón. Llegaría a ser más que un esclavo, como dice la epístola, el hermano muy amado de Filemón, versículo 16. Para poder apreciar cómo sucede esto, necesitamos mirar a nuestro siguiente personaje principal. Estoy hablando del mismo apóstol Pablo. Lo primero que resalta en la epístola sobre la identidad de Pablo, o sobre cómo él presenta su identidad en la carta, es que Pablo no se presenta a sí mismo como apóstol en esta epístola, sino como prisionero de Cristo Jesús, versículo 1. De hecho, en esta carta, Pablo guarda tanto silencio acerca de su identidad como apóstol, como enfatiza su identidad como prisionero. En el transcurso de la carta, Pablo se refiere 4 veces más a su condición de prisionero. Versículos 9, 10, 13 y 23. Creo que Pablo hace esto para resaltar su profunda identificación y solidaridad con Onésimo. Pablo, en otras palabras, podemos decir, se humilla para que Onésimo sea exaltado,
siguiendo el ejemplo de su Señor, quien no consideró la igualdad con Dios como algo para ser usado en su propio beneficio. En cambio, se despojó a sí mismo, asumiendo la forma de un esclavo. Filipenses 2, 6, 7. En otras palabras, Pablo está siguiendo y está encarnando el patrón cruciforme que marcó la misión del mismo Jesús. Enfatizar su condición de esclavo no es la única forma en que Pablo reajusta, entre comillas, su identidad para incluir a Onésimo. Por ejemplo, Pablo también se refiere a Onésimo como mi hijo, a quien engendré mientras estaba en cadenas. Versículo 10. Aún más, Pablo le dice a Filemón que está devolviendo a Onésimo como parte de sí mismo o sus propias entrañas. Versículo 12. Esta noción de Onésimo representando a Pablo mismo se reitera en el versículo 17. Recibidlo, dice Pablo, como me recibirías a mí. Por supuesto, todo este lenguaje tiene un poderoso propósito retórico: presentar o persuadir, a Filemón para que vea la identidad de Onésimo bajo una nueva luz. Ya no como un esclavo, sino como un amado hermano en Cristo. Sin embargo, esta retórica de Pablo se basa en una profunda comprensión cristológica de la identidad cristiana. Nuestras identidades no están encerradas en sí mismas, como vimos hace 2 conferencias que sugiere la propuesta de Wolf. Nuestras identidades no están encerradas en sí mismas, sino que en Cristo estamos unidos unos a otros y por lo tanto nuestras identidades deben estar abiertas hacia el otro. Al retratar su propia identidad como una que incluye o incorpora a Onésimo como parte de sí mismo, Pablo también estaba modelando lo que él esperaba que Filemón hiciera. Y esto nos lleva a nuestro tercer personaje, el cual es Filemón. Filemón es, por supuesto, el destinatario de esta carta, quien es el jefe de una casa grecorromana. Filemón posee esclavos, entre ellos a Onésimo. Como pater familias, Filemón existe en la cima de una jerarquía social en la cual su identidad era respetada por su posición en esta pirámide social. También la carta dice que Filemón es una persona rica que se ha convertido al cristianismo y que ha manifestado amor y hospitalidad por el pueblo de Dios. Versículos 5, 7 y 22. Pablo incluso elogia a Filemón como alguien cuyo amor le ha dado alegría y ha refrescado los corazones de los cristianos. Versículo 7. Sin embargo, lo más importante de la identidad de Filemón no es lo que él ya es, sino lo que todavía podría llegar a ser. Algunos aspectos de su identidad cristiana todavía necesitaban ser plenamente realizados y desarrollados. Pablo reta a Filemón o desafía a Filemón a alcanzar esos aspectos. Dice el versículo 6, oro, dice Pablo, para que tu participación, Filemón, con nosotros en la fe sea eficaz para profundizar tu comprensión de todo lo bueno que compartimos por causa de Cristo. ¿De qué manera quería Pablo que Filemón profundizara su comprensión y participación en la vida cristiana? La identidad de Filemón, creo yo, necesitaba un reajuste a la luz de su comunión o participación en Jesús, la cual incluía a su vez su comunión y participación con Pablo y especialmente con Onésimo. Como observa Douglas Moo,
en su comentario a la carta. Pablo sin duda piensa en la comunión de Filemón activada en particular con respecto al asunto de Onésimo sobre el cual Pablo escribe. Pablo quiere que Filemón comprenda cómo su identidad como cristiano ha sido constituida por una nueva relación con Onésimo a partir de su relación con Cristo. Bajo su nueva identidad en Cristo, esta relación ya no debía ser una relación vertical o jerárquica entre amo y esclavo, sino una relación horizontal entre queridos hermanos. Al final, esta epístola creo que también nos ilustra de una manera muy poderosa lo que significa ser una comunidad de reconciliación, o lo que yo he llamado una nueva casa reconciliada. Pablo incorpora a Onésimo como parte de su identidad. Onésimo es hijo de Pablo, de hecho, parte de sí mismo, dice versículo 10 y 12, pero Pablo también conecta la identidad de Filemón con la identidad de Onésimo cuando dice: quería tenerlo o retenerlo a Onésimo conmigo para que en mi prisión por el evangelio me sirviera en tu lugar, le dice a Filemón, versículo 13. La palabra clave que hace posible esta triangulación entre la relación de Pablo, Onésimo y Filemón es la palabra participación en Cristo. Pablo introduce la centralidad de este concepto de participación en la epístola desde su oración de apertura. Dice: oro para que vuestra participación, le dice a Filemón, en la fe sea eficaz. Versículo 6. Pablo también termina la carta usando un lenguaje claramente participativo, pidiéndole a Filemón lo siguiente: entonces, dice, si me consideras un compañero, recibe a Onésimo como me recibirías a mí. Douglas Moo observa que la frase "si me consideras compañero" resume algunas ideas claves de la primera parte de la carta. Es por lo tanto un momento clave en la epístola. El deseo de Pablo de que Filemón recibiera a su esclavo Onésimo, ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo, debe entonces ser central en el propósito de la carta. La redefinición de las identidades y relaciones entre Filemón y Onésimo tiene lugar cuando ambos reconocen que lo que debe moldear tanto sus identidades como su relación es su participación en Cristo. Para Pablo, pertenecer en Cristo implica pertenecer también a todos los que están en Cristo. Y tal pertenencia cambia radicalmente la forma en que uno considera y trata a los demás, especialmente la forma en que los fuertes y los que están en posiciones de poder tratan a los débiles. En palabras más teológicas, la participación objetiva de Filemón en Cristo lleva a una participación intersubjetiva, comunión entre sí, y esto debería obligar a Filemón a incluir a Onésimo como parte de su propia identidad, abrazándolo o recibiéndolo, no más como esclavo, sino como un hermano muy amado. La palabra koinonía, de donde viene la traducción participación, también se traduce en algunos casos como compañerismo, subraya también la dimensión comunitaria de esta carta. Y esto me parece muy importante para hablar de una comunidad de reconciliación. Como podemos ver en los saludos de Pablo, Pablo no solo se dirige a Filemón individualmente o aisladamente, también Pablo se dirige a él, a Filemón, pero se dirige a toda la comunidad de cristianos que se reúne en su casa.
Versículo 2. Aunque obviamente esto se trata de una carta personal y no necesariamente pública, la inclusión de la iglesia en la carta sugiere que nuestra noción de Filemón como un individuo privado o su manejo de la situación con Onésimo como un asunto privado necesita repensarse. Como dice Mu, una de las perdurables enseñanzas de Filemón es el grado en que los cristianos están ligados entre sí en todas sus actividades a través de la fe en Cristo. La inclusión de Pablo de toda la iglesia en la carta es el reflejo de una realidad social y teológica de la comunidad cristiana primitiva. Este aspecto comunitario también señala la forma en que Filemón debe comportarse o conducirse dentro de esta nueva casa o comunidad. Una casa de hermanos y hermanas reconciliados en Cristo. En este nuevo hogar, la posición de Filemón como pater familias y amo de Onésimo ya no define la identidad de Filemón. Porque en esta casa hay un solo amo y Señor, Cristo. En cambio, su identidad ahora se define por su relación con Jesús, que transforma su relación con Onésimo en una nueva relación de hermanos y de iguales. En esta nueva casa no hay esclavo ni libre, porque todos son uno en Cristo. Aquí las relaciones injustas y desiguales se corrigen y restauran a relaciones justas e iguales. El último punto sobre Filemón y el tema de la comunidad de justicia es el siguiente. Una reconciliación cruciforme, ser una voz para los que no tienen voz. Y aquí yo estoy incorporando, como decía en la introducción, la tradición teológica latinoamericana que ve las cosas desde la perspectiva desde abajo y pretende también poder abogar por aquellos que no tienen quien abogue por ellos. Pablo en esta carta no solo sirve como intermediario para reconciliar a Filemón y Onésimo, sino que de hecho se convierte en el abogado de Onésimo. Pablo está optando por Onésimo porque Onésimo es el que está en desventaja y necesita a alguien que le defienda. En otras palabras, Pablo se convierte, para usar la famosa frase de Romero, en la voz del que no tiene voz. Por supuesto, el hecho de que Pablo se pusiera del lado de Onésimo no fue solo por el bien de Onésimo, sino también por el bien de Filemón. Pablo se considera a sí mismo como padre de ambos, deseando que tanto Onésimo como Filemón participen plenamente en esta nueva comunidad cristiana, que es una comunidad de justicia y de igualdad. Pero para que la verdadera reconciliación tenga lugar en este contexto de desventaja, Filemón necesita relacionarse con Onésimo en igualdad de condiciones. Filemón también necesita aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Onésimo como víctima. Muchos intentos de reconciliación en América Latina se han visto obstaculizados porque han ignorado la perspectiva y las preocupaciones de las víctimas. Como señala el teólogo Ernesto Valiente, aún los intentos de reconciliación mejor intencionados se ven frustrados, entre otras cosas, por el desplazamiento gradual de las víctimas y sus demandas como la preocupación central del proceso de reconciliación. Creo que la carta de Pablo a Filemón nos proporciona un gran modelo de cómo priorizar la perspectiva y reclamos de las víctimas y de cómo ser la voz de los que no tienen voz en un proceso de reconciliación. Sin duda, la defensa de Pablo por Onésimo implicó diplomacia, pero también valentía y determinación.
Pablo comienza la carta de Filemón de una manera muy sutil. Primero, Pablo alaba a Filemón por su fe y amor por la iglesia. Pablo también se acerca a Filemón no con un requisito directo, sino sobre la base del amor, versículo 9. Y Pablo no apela a su estatus apostólico o autoridad sobre Filemón, sino simplemente como Pablo, un anciano y prisionero de Cristo, versículo 9. Sin embargo, note que al identificarse con el estatus inferior de Onésimo, Pablo dificulta que Filemón le dé mucha importancia a su estatus como amo y al estatus de Onésimo como esclavo. La solidaridad de Pablo con Onésimo va aún más allá al estar dispuesto a pagar lo que sea necesario en nombre de Onésimo. Yo, Pablo, escribo esto de mi propia mano, yo lo pagaré, sin mencionarte, Filemón, que me debes aún a ti mismo. Versículo 19. Esto manifiesta que Pablo sale en defensa del vulnerable Onésimo, quien como esclavo requería tal protección. Luego, en una oración llena de un interesante juego de palabras, Pablo desafía a Filemón a refrescar su corazón, recibiendo completamente a Onésimo, quien era el corazón mismo de Pablo. Douglas Moo observa que la palabra corazón en el original, que traduce la palabra griega splanchna, que juega un papel importante en la retórica de la carta, Filemón dice, quien ha refrescado los corazones del pueblo de Dios, debía refrescar el corazón de Pablo a través de darle una bienvenida cristiana completa a Onésimo, de quien Pablo se refiere como su propio corazón. Finalmente, esta carta que Pablo comienza con diplomacia y cautela, termina con valentía y confianza. Te escribo, Filemón, dice Pablo, sabiendo que haréis aún más de lo que os digo. Versículo 22. El mensaje es claro. Pablo está defendiendo inequívocamente a Onésimo e invitando a Filemón a tratar a Onésimo con justicia e incluso a ir más allá. De esta manera, Pablo está trayendo al frente la voz y la perspectiva de Filemón en el proceso de reconciliación. De esta breve carta paulina aprendemos algunas lecciones importantes para una teología de la reconciliación. Primero, la justicia debe estar al frente de cualquier proceso de reconciliación. Segundo, debemos ser la voz de los que no tienen voz y abogar por ellos. Tres, tenemos que hacer esto con sabiduría, pero también con valentía, como Pablo lo hace. Y en tercer lugar, la clave para el éxito en un proceso de reconciliación también radica en incluir plenamente la perspectiva y participación de las víctimas. Paso al tercero sería, pero en este caso segundo, elemento distintivo de una comunidad de reconciliación, y el último, una comunidad de perdón. En su libro No hay futuro sin perdón, el arzobispo Desmond Tutu, quien dirigiera la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, argumenta que el perdón es esencial para la reconciliación social y es la única forma de avanzar sin quedar atrapado en una espiral perpetua de violencia y venganza. Esto resuena con el énfasis que hemos visto en Wolf en la centralidad del perdón para la reconciliación. De manera similar a Tutu, Wolf afirma que el perdón rompe el poder del pasado y trasciende los reclamos de la justicia afirmada, haciendo así que la espiral de venganza se detenga.
Esta es la importancia social del perdón, dice Wolf. El perdón es también una experiencia liberadora tanto para las víctimas como para los agresores. Sin embargo, el fin último del perdón no es simplemente la liberación de las víctimas y perpetradores para que puedan vivir vidas separadas, sino que es la restauración de ambos a la comunión del amor divino. Como dice Gregory Jones, el propósito final del perdón es la restauración de la comunión, es la reconciliación. Jones también señala que el perdón no es un acto que se hace de una sola vez y para siempre, sino que es un proceso continuo. El perdón, dice Jones, no es algo que solo ocurre en momentos particulares, sino que se descubre y evidencia con el tiempo en el carácter y en las relaciones de vidas cambiadas. Debemos de tener un estilo de vida caracterizado por el perdón. Por otro lado, para que florezca no solo el perdón, sino la reconciliación, el perdón, debe entenderse como un proceso bidireccional, en dos vías, que involucra tanto a las víctimas como también a los perpetradores. El teólogo sudafricano John de Gruchy comenta al respecto: el perdón debe ser un proceso de dos vías en el que tanto la víctima como el perpetrador son capaces de compartir un idioma común de humanidad, un sentido de relación humana entre ellos. De Gruchy explica que debe existir una empatía mutua entre la víctima y el perpetrador en este proceso. A través del remordimiento, del arrepentimiento, el perpetrador se identifica con la víctima, lo que le permite a ésta perdonar y formar parte del proceso de rehumanización. Al mismo tiempo, las propias víctimas se alivian de la carga de la ira, del odio, la incertidumbre evocada por el recuerdo de su trauma. Pero para que este proceso bidireccional de doble vía tenga éxito y sea posible la plena reconciliación, es fundamental el reconocimiento del mal por parte del victimario. El arrepentimiento y la reparación para las víctimas es un elemento clave también en el proceso de reconciliación. Sin duda, el perdón es un don incondicional que el ofendido da libremente, pero el ofensor debe recibirlo mediante el arrepentimiento y la restitución. Una sencilla metáfora que Wolf ocupa para ilustrar esto es cuando alguien le da un regalo a otra persona. El regalo no tiene ninguna condición. Yo no le pongo ninguna, si yo le quiero regalar algo a una persona, no estoy poniendo una condición o requisito para que esta persona reciba el regalo. Pero la otra persona tiene que abrir los brazos, recibirlo y aceptar el regalo. Esa sería la parte del ofensor, la cual debe recibir el regalo mediante el arrepentimiento y, de ser posible, la restitución. De Gruchy ilustra la importancia del papel activo del agresor en el reconocimiento de su falta y el arrepentimiento, hablando acerca de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el caso de Sudáfrica. Aunque de Gruchy exalta los grandes logros de esta comisión en Sudáfrica, también reconoce ciertas debilidades, particularmente la debilidad de que el proceso de amnistía en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica no requería que los perpetradores expresaran arrepentimiento, y muy pocos de ellos, de hecho, intentaron hacerlo. De Gruchy aclara que la
las disposiciones de amnistía fueron parte de un compromiso político acordado durante la última etapa de las negociaciones y que por lo tanto solo se vincularon más tarde a la Comisión de Reconciliación y Verdad. Sin embargo, este teólogo sudafricano señala que esta falta de arrepentimiento de los perpetradores delataba una actitud muy alejada de un genuino deseo de reconciliación. Al hacerlo, minimizó el sufrimiento de las víctimas, despreciando el sacrificio de quienes lucharon contra el apartheid y deshonrando la memoria de quienes sufrieron y murieron. El punto principal que nos muestra esta laguna de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es que la insistencia en el perdón repetida, en el perdón incondicional sin arrepentimiento, alienta la perpetración continua de violencia por parte de los agresores que nunca han sido llamados a reconocer sus faltas. Este ha sido ciertamente el caso de las llamadas amnistías políticas en países como El Salvador, mi país, y Guatemala. Ambos países han sufrido de guerras civiles y extensos crímenes contra los derechos humanos. La mayoría de esos crímenes, sin embargo, han quedado en la impunidad. Como consecuencia, la amnistía a la postre ha significado simplemente amnesia. Este énfasis en el arrepentimiento y restitución por parte de los agresores no minimiza de ninguna manera la importancia del perdón, sino que resalta que si su objetivo final es restaurar la comunión entre ambos grupos, es crucial involucrar a la otra parte del conflicto, al agresor. Que el perdón y la reconciliación deban entenderse como un proceso nos lleva a un punto final que muchas veces ha sido pasado por alto sobre el perdón. Me refiero al papel crucial de la comunidad. Un énfasis en el rol protagónico de la comunidad en el perdón puede ayudar a superar algunos conceptos erróneos sobre el perdón que han dominado la cultura occidental. Según Gregory Jones, en sociedades más individualizadas, el perdón tiende a verse como un evento aislado, como una mera transacción o un conjunto de emociones interiores y privadas que no requieren palabras o acciones. Jones también sugiere que el perdón se puede descubrir más plenamente en el contexto de las prácticas comunitarias. De manera similar, la teóloga palestina evangélica Rula Mansour ha defendido recientemente el papel fundamental de la comunidad en la práctica del perdón. Según Mansour, para que tenga lugar un proceso de perdón exitoso, la comunidad es esencial. Esta proporciona el lugar de pertenencia que todos desean y necesitan, y en ese sentido, la comunidad puede ofrecer apoyo a sus miembros, tanto a los ofensores como a los ofendidos, llevando juntos la carga de los males cometidos, como nos exhortó el apóstol Pablo. Soportad los unos la carga de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Siguiendo el ejemplo de su propia cultura palestina, que está más centrada en la comunidad, y en diálogo con la propuesta de Wolf, Mansour propone un proceso de perdón en el que la comunidad juega un papel protagónico. Mansour observa que las sociedades centradas en la comunidad, como las de Medio Oriente, África, Asia y América Latina, otorgan un gran valor a la red de relaciones interpersonales dentro de una comunidad, animando a sus miembros a realizar acciones comunitarias. Por lo tanto, herir a un individuo significa herir a toda la comunidad. Estas heridas se expandirán si no se reparan y perdonan. Para ilustrar cómo funciona en la práctica este enfoque más comunitario en el perdón, Mansour utiliza el concepto de Sula, que es un modelo de reconciliación de Oriente Medio que utiliza una mezcla única de variantes locales de técnicas de mediación y arbitraje para ayudar a transformar los conflictos entre comunidades. El proceso de reconciliación Sula
tiene 6 etapas que incluyen el reconocimiento público de las malas acciones, una ceremonia de veredicto en el centro del pueblo, que incluye justicia parcial, restitución y reparación parcial, y los 3 actos simbólicos, que son el apetrón de manos, declaración de perdón y compartir una comida. Todo esto indica la reversión de la tragedia y la restauración y la paz. Mansur, por supuesto, no está sugiriendo que este modelo pueda usarse en la iglesia sin ningún tipo de adaptación o que no tenga sus limitaciones. Sin embargo, ella cree que el fuerte enfoque comunitario de Sula se puede adaptar incorporando lo mejor del modelo de reconciliación de Wolf. A continuación, quisiera destacar algunos elementos importantes que al centrarse en la comunidad, sin descuidar al individuo, pueden enriquecer nuestra comprensión más individualista, tal vez, del perdón. Primer elemento que destaco es que el perdón personal es apoyado y supervisado por la comunidad. La carga del mal no la lleva solamente la persona ofendida o el ofensor, sino también toda la comunidad. En segundo lugar, el perdón se convierte no solo en un asunto privado, sino público. Por lo tanto, la responsabilidad del agresor no es solo ante la víctima, sino también ante toda la comunidad. Y tercero, el arrepentimiento del ofensor y la reparación de la víctima están asegurados por la intervención de la comunidad. Por lo tanto, el doble objetivo de justicia y de transformar la venganza en perdón se persigue mediante la restauración pública de la dignidad de la víctima. Finalmente, Mansur advierte que la iglesia puede incorporar a sus ya ricas prácticas litúrgicas algunas de las expresiones externas de este enfoque comunitario. Esto para que el proceso del perdón pueda hacerse visible a medida que el perdón se ve y se escucha, volviéndose vinculante. En conclusión, creo que la iglesia haría bien en integrar algunos de estos elementos en sus prácticas. Después de todo, como ha señalado Jones, el perdón es mucho más que actos y palabras aisladas de individuos. La capacidad de descubrir lo que significa perdonar y ser perdonado depende en parte de la riqueza de las propias prácticas y disciplinas comunitarias. Termino recapitulando. He argumentado en estas 2 últimas conferencias que la iglesia necesita practicar 3 elementos claves para encarnar una teología de reconciliación y ser una comunidad de reconciliación. La iglesia necesita ser primero una comunidad de diálogo, eso lo vimos ayer. La iglesia tiene que ser también una comunidad de justicia, lo vimos hoy en el caso de Filemón. Y 3, la iglesia necesita ser una comunidad de perdón. Estos 3 elementos están basados y moldeados por una profunda comprensión cristológica de la misión de la iglesia. Por tanto, podemos calificar aún más los elementos necesarios utilizando el adjetivo cruciforme. En consecuencia, para que tenga lugar un diálogo real, necesitamos una sabiduría cruciforme. Una sabiduría que esté dispuesta a escuchar, a incluir plenamente las voces de aquellos que son percibidos como enemigos o que simplemente han sido marginados. Finalmente, necesitamos practicar relaciones cruciformes. Esto en un doble sentido. Primero, relaciones marcadas no por la opresión, sino por la justicia y la solidaridad con aquellos que sufren. Y 2, relaciones marcadas por el perdón y que por ende apuntan a la reconciliación. Así pues, la cruz da forma a todos estos elementos que la iglesia debe encarnar como embajadora de la reconciliación en el mundo. Ya sea destacando la profunda solidaridad de la cruz con las víctimas o destacando su poder expiatorio para perdonar y rehabilitar a los perseguidos.
perpetradores. Quiero terminar esta última conferencia con una oración que encontré recientemente en un artículo de Christianity Today y que fue escrita por David O. Taylor. ¿Lo conocen? Es el hijo de nuestro querido hermano y ex profesor de CETECA, Guillermo Taylor. En este artículo de Christianity Today, él propone una serie de plegarias, oraciones, salmos para nuestro mundo dividido, fracturado y polarizado. Y he escogido una en particular que me llamó la atención y que creo viene bien para cerrar estas conferencias. Se titula Una oración por nuestros enemigos. Oh Señor, tú que nos pides que hagamos lo imposible, bendecir a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen y amar a los que nos desean el mal, te rogamos que hagas lo imposible en nosotros. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos como tú los amas. Ayúdanos a recordar quiénes son nuestros verdaderos enemigos: Satanás, la muerte y las fuerzas espirituales del mal. Haz también, Señor, un milagro en nuestros enemigos por tu Espíritu, y con tu poder soberano refrena el poder del mal en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de aquel que obra lo imposible. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos a ser una comunidad de reconciliación. Ha sido realmente, no sé, me faltan palabras para expresar mi satisfacción, mi alegría de ver a un jovencito que fue alumno mío, aconsejado con su novia ahí cuando estaban buscando casarse, y verlo ya como un maestro con un pensamiento maduro, da satisfacción. Así que felicitaciones, Gerardo. Estamos nosotros muy contentos y queremos también identificarnos con tu alegría en este proceso. Quiero también aprovechar de recordarles, la teología de la cruz no es algo que recién empezó Gerardo. Él lleva ya ratos reflexionando en esto. Cuando hizo su maestría, su tesis estuvo vinculada a ese tema y luego la tesis se volvió un libro. Y el libro se llama El significado de la cruz en la cristología de N.T. Wright y Richard Bauckham. Está disponible, 50 quetzales cuesta. Lo pueden conseguir con César. Él atrás está ahí con algunas copias. Y también en el Centro Núñez Taylor tenemos copias del libro para que aprovechen de comprarlo. Y también, Gerardo, quiero invitarte a pasar al frente para darte un pequeño obsequio. Gracias. Gracias, Nelson. Y muchas gracias a ustedes que pudieron estar en las conferencias, los que nos han seguido a través de las redes sociales esta semana también. Muchas gracias por conectarse y estén pendientes. Pronto tendremos otras conferencias en el resto del año. En septiembre, si el Señor lo permite, Gerardo, don David Suazo y Chris Wright estará con nosotros también compartiendo en septiembre para el fines del tercer trimestre. Así que estemos ahí pendientes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta semana en las conferencias teológicas. Ha sido una semana muy bendecida y queremos invitarlos a que, si quieren volver a ver las conferencias las pueden encontrar en YouTube, en la página del Seminario Teológico Centroamericano. Ahí podrán encontrarlas también. Y si quieren ustedes mismos verlas o quieren compartir con otros para que otros las vean, sería muy bueno. Así que gracias, bendiciones.